Hay un secreto a voces en los talleres de la península que ningún jefe de postventa te va a confesar jamás mientras firmas la financiación de tu coche nuevo. Te dicen que compres estatus, te dicen que compres un diseño afilado o una pantalla central de 15 pulgadas que parece un iPad. Pero la cruda realidad de la automoción moderna es que el emblema metálico que reluce en tu capó influye muchísimo menos en la longevidad mecánica que los hábitos invisibles que aplicas desde el primer kilómetro. El conductor que pasa la ITV a la primera, con un bloque diésel que roza los 400.000 kilómetros en el marcador, no es un tipo bendecido por la fortuna, sino alguien extremadamente meticuloso que entiende las debilidades del sistema. Por el contrario, el usuario que revienta un turbocompresor de geometría variable a los 140.000 kilómetros en plena autovía, dejándose el sueldo de 3 meses en el taller, no es una víctima de la mala suerte, sino alguien que ha caído de lleno en las trampas invisibles que la propia industria ha diseñado para acelerar el ciclo de sustitución de tu vehículo. Esto no es un paquete estético de taller oficial. No es una suscripción mensual para activar los asientos calefactables de tu berlina. No es un kit caro de aditivos milagrosos alineados en el mostrador de una gran superficie de recambios, sino un mapa de diseño de ingeniería financiera que decide exactamente cuándo caduca tu inversión. En el mercado español, condicionado por las severas normativas anticontaminación de la Unión Europea y unos ciclos de homologación que obligan a los fabricantes a declarar consumos y emisiones ridículamente bajos, nos encontramos ante una paradoja técnica brutal. Un mismo bloque motor, diseñado bajo las mismas directrices de fundición y tolerancias, está programado para resistir más de 700.000 kilómetros en mercados sin restricciones severas, mientras que nuestras carreteras, ahogado por la recirculación de gases y la electrónica de control, empieza a agonizar antes de cumplir los 10 años o los 200.000 kilómetros si sigues a rajatabla el manual oficial de mantenimiento. Para entender por qué nos hemos metido colectivamente en este callejón sin salida, donde los coches actuales parecen diseñados para autodestruirse financieramente, hay que volver al año 2015, el momento exacto en que la presión regulatoria europea transformó los motores térmicos de máquinas de combustión eficientes en laboratorios químicos rodantes extremadamente sensibles a cualquier mínima desviación de su mantenimiento. Cuando abres el capó de tu coche, lo que ves no es solo metal y cables, sino una guerra termodinámica constante donde la física y la química juegan en tu contra si no entiendes lo que ocurre a nivel microscópico. Piensa en el aceite de tu motor, no como un simple fluido resbaladizo, sino como una armadura líquida, una película invisible que mide apenas unas pocas micras de espesor y que evita que los pistones se fundan contra las paredes del cilindro a más de 2000 grados de temperatura. En los motores modernos, supercomprimidos para cumplir con las exigencias de eficiencia, esta armadura sufre un fenómeno crítico llamado cizallamiento mecánico, donde las moléculas del lubricante se cortan como si pasaran por unas tijeras invisibles, perdiendo su viscosidad original. Si a esto le sumamos la contaminación por hollín, que actúa dentro de las galerías internas como una lija microscópica desgastando los cojinetes del cigüeñal, entiendes por qué estirar los mantenimientos es una ruina. El drama se multiplica con el sistema de refrigeración, el verdadero corazón térmico del vehículo, que a menudo se ignora por completo hasta que el indicador del cuadro se enciende en rojo chillón. El anticongelante moderno es un compuesto químico complejo basado en etilenglicol y aditivos orgánicos que, con el tiempo y las fluctuaciones térmicas, sufre un proceso de degradación donde pierde su capacidad alcalina y se vuelve ácido. Imagina esa acidez constante como un veneno silencioso que circula a presión por las venas de aluminio del motor, corroyendo las paredes internas del radiador, picando la bomba de agua y devorando los elastómeros de los manguitos, hasta provocar una microfuga imperceptible. Esta degradación no avisa con ruidos extraños, sino que destruye la capacidad de transferencia térmica del bloque,
haciendo que la culata trabaje con sutiles picos de calor que terminan por deformar la junta de estanqueidad. Una avería cuyo coste de reparación en España supera fácilmente el valor venal de un coche de 8 años. Históricamente, la evolución de los lubricantes y los fluidos técnicos ha estado ligada a las exigencias de las normativas de emisiones de la Unión Europea, que desde la introducción de la norma Euro 5 en 2011 y su endurecimiento con la Euro 6 en 2014, obligaron a los ingenieros a diseñar motores con tolerancias mecánicas tan estrechas que el margen de error es prácticamente cero. Un estándar europeo actual exige aceites de bajísima viscosidad, los denominados 0V20 o incluso 0V16. Fluidos que parecen agua y cuyo único propósito es reducir la resistencia interna del motor para rascar un 1% de ahorro de combustible en el ciclo de homologación. Esta imposición legal significa que la mecánica está protegida por un hilo químico extremadamente delgado, que se rompe por completo si el usuario decide exprimir el motor a bajas revoluciones bajo una carga pesada. Un esfuerzo que somete a los cojinetes de biela a una presión hidráulica brutal que rompe la película de aceite y genera un contacto directo de metal contra metal. Ahora vamos a hablar de lo que tienes que hacer en concreto para blindar tu mecánica y no dejar un solo euro de más en el mostrador del concesionario. El primer paso innegociable es adelantar el intervalo del cambio de aceite a los 10.000 kilómetros o un año como máximo, ejecutando la operación siempre con el motor caliente, tras al menos 20 minutos de rodaje, para garantizar que el fluido arrastre todas las partículas de hollín en suspensión que se acumulan en el fondo del cárter. En segundo lugar, debes exigir el reemplazo del filtro de combustible cada 20.000 kilómetros, especialmente en los propulsores diésel Common Rail modernos, asegurándote de que el circuito se purgue electrónicamente antes del arranque para evitar que la bomba de alta presión trabaje en seco y genere virutas metálicas destructivas. El tercer paso consiste en sustituir el líquido de frenos cada 2 años completos, aprovechando el mantenimiento anual para purgar por completo el circuito hidráulico con un fluido que cumpla estrictamente la norma específica de tu manual, previniendo así la acumulación de humedad interna que oxida los pistones de las pinzas. Como cuarta medida, limpia el radiador y el intercooler externamente cada 50.000 kilómetros, desmontando los plásticos frontales en frío para retirar, con aire a baja presión, la capa de insectos, hojas y suciedad, que reduce la eficiencia del intercambio térmico. El quinto paso exige renovar el refrigerante de base orgánica cada 5 años o 100.000 kilómetros, realizando un lavado previo con agua destilada para eliminar los lodos ácidos acumulados antes de introducir el nuevo fluido puro. Finalmente, si tu coche equipa tracción total o caja de cambios automática, sustituye el valvoline de los diferenciales y el fluido de la transmisión cada 60.000 kilómetros, ignorando el mito del aceite de por vida que promulgan los departamentos de marketing. Hablemos de números claros, porque aquí es donde se desmorona la estrategia de la postventa oficial. Tus costes anuales realizando tú mismo estas operaciones preventivas esenciales se limitan a unos 90 euros por el aceite sintético de máxima calidad y los filtros principales. El taller oficial cobra lo comparable cobrándote facturas, que oscilan entre los 350 y los 600 euros cada 15.000 kilómetros. Una diferencia brutal que financia directamente sus márgenes comerciales a costa de tu desconocimiento. Un aviso crucial: no apliques este protocolo de limpieza agresiva, ni utilices aceites de viscosidad alterada si tu motor cuenta con una correa de distribución bañada en aceite. Un diseño específico de ciertos bloques de gasolina tricilíndricos, donde cualquier aditivo o desviación química desintegra el tejido de la correa y tapona la chupona de aceite, provocando la destrucción instantánea del motor. Proteger lo valioso implica entender la máquina que conduces y no delegar ciegamente su supervivencia en un plan de mantenimiento corporativo diseñado para que pases por caja justo cuando expire la garantía. Para comprobar que esto funciona en el mundo real y no es teoría de manual,
Basta con mirar los datos de rendimiento de las grandes flotas de transporte ligero y VTC, que operan en ciudades como Madrid o Barcelona durante periodos de 5 años. Mientras que el usuario medio sufre averías graves en los sistemas de anticontaminación antes de los 150.000 kilómetros. Estas empresas consiguen estirar la vida útil de los mismos componentes hasta los 400.000 kilómetros, simplemente aplicando una disciplina de mantenimiento predictivo estricta. Si comparamos el mercado español y el europeo con otros entornos internacionales, la gran diferencia radica en que nuestras normativas de inspección técnica, la famosa ITB, miden con lupa la opacidad y los fallos de la centralita OBD, lo que convierte cualquier descuido mecánico en una inmovilización legal inmediata del vehículo. No hace falta caer en teorías absurdas para ver cómo marcas de prestigio diluyen la calidad de sus componentes de origen utilizando proveedores secundarios para las bombas de agua o los tensores de la distribución, elevando los precios de los recambios originales hasta un 300% en comparación con el mercado de accesorios equivalente de fabricantes de primer nivel como Bosch o Valeo. Revistas técnicas del sector de la automoción y estudios de asociaciones independientes de talleres demuestran de forma constante que más del 70% de los fallos catastróficos en turbocompresores y sistemas de inyección directa no se debe a defectos de fabricación, sino a la degradación acumulada de los fluidos por intervalos de mantenimiento excesivamente prolongados. Al final, la lógica del sistema es implacable pero transparente. La industria ya no gana dinero vendiéndote el coche, sino asegurándose un flujo constante de ingresos a través del ciclo de recambios y los márgenes de los talleres oficiales durante la vida útil del vehículo. Al entender cómo fluye el dinero y cómo reacciona la mecánica ante el desgaste real, dejas de ser un cliente cautivo del sistema de postventa para convertirte en el verdadero dueño del destino de tu coche.